Buenas madrugadas, queridos amigos del misterio. Son exactamente la 1:43 a.m. Esta noche vamos a vivir algo muy especial. Y vamos a vivirlo todos juntos. Aquí al otro lado de la vieja puerta de este castillo medieval, ocurrió algo hace años. Muchos años. Algo asombroso, terrorífico y quizá inexplicable. Algo que cambió la vida de un equipo de radio que se acercó hasta aquí con el deseo de encontrarse con lo imposible. Hubo una auténtica comunicación con el más allá. Respondió alguien desde el otro lado. Quizá esta noche, esta misma noche, encontremos la respuesta. Bienvenidos al castillo. Bienvenidos todos al misterio. Realmente esta noche es una de esas en que se da gracias al cosmos por trabajar en la radio, porque uno soñó en ocasiones hablar a los demás desde un lugar como este. Una hoguera. Quizá a lo largo de la conexión escuchéis su crepitar, una hoguera real, no es ningún efecto. Un salón inmenso. Tuvieron que pasar muchas cosas aquí. Tuvo que haber pasión, amor, violencia, crímenes. Hay quien habla incluso de apariciones, precisamente aquí. Y es curioso porque a lo largo de la jornada nos hemos ido dando cuenta de la cantidad de personas que en los últimos años, en los últimos 30, 40 años, han vivido hechos inexplicables, distintos. En la cadena SER hacía tiempo que se rumoreaba y se contaba que un equipo de radio una noche se encontró de verdad con lo inexplicable. Y todos sabemos que eso es muy difícil, que cuando uno va con los micrófonos, cuando uno va con las grabadoras, cuando uno va dispuesto a cazar eso que está al otro lado, eso siempre es esquivo, siempre se escapa. Hubo unos compañeros que tuvieron más suerte. Unos compañeros, y no lo disimulo, que pertenecen a un equipo ya mítico, legendario de la radio española. Hace 25 años, justamente hace 25 años, y nada es casualidad, en este mismo suelo, en estas mismas almenas, en estas mismas galerías, un equipo de excelentes profesionales y también de soñadores intentaban acercarse a eso. Esta noche han querido contarlo. Han querido reencontrarse. Han querido vivir la radio con nosotros y para vosotros. Carmen, es muy emocionante esta noche. ¿Con quién estamos? En esta pequeña mesa, debajo de este techo que espero que, bueno, vea algún hueco incluso, espero que no haya ningún derrumbamiento de última hora porque ha habido algún cascote. Estamos unos cuantos amigos, no muchos, ahora mismo tapados por las sombras, tenemos muy poquita luz aquí. Buenas madrugadas, Iker, buenas madrugadas a todos los oyentes. Pues sí, la verdad es que es una noche especial, no solo por el lugar donde nos encontramos, sino por la fecha. Y digo por la fecha por un simple elemento, la luna. Desde aquí no podemos vislumbrarla, pero la luna hoy mismo alcanzará la declinación al norte mayor del siglo XXI, también la mayor altura en el cielo en los últimos 37 años. Esto representa el punto más álgido al que ningún planeta llegará jamás ya en este siglo. Quiere decir que la luna es distinta, vamos a llamarlo así, y hay quien en este mismo pueblo, muy cerquita de aquí, miraba el castillo del siglo X y decía que veían cosas raras. No os asustéis, compañeros, si oís sonidos más o menos extraños. Es posible que haya sorpresas. Hoy los protagonistas son ellos. Isabel, Juan y Chema, es un honor compartir radio esta noche con vosotros. Bienvenidos. Muchas gracias. Yo estoy todavía con la carne de gallina, os he escuchado toda la tarde. Hemos recordado historias. Oye, lo primero que se os viene a la mente de lo que pasó en 1981, cuando venís ni más ni menos que con el equipo, formando parte del equipo de Medianoche de Antonio José Alés, Chema, lo primero que se te viene a la mente. Bueno, pues la serie de fenómenos extraños, inexplicables que pasaron aquel día, ¿no? ¿Te marcaron? Totalmente, sí. Juan, son inolvidables, vamos.
Es la sensación de haber contactado con algo que no eres capaz de razonar qué es lo que sí tuvo un diálogo contigo, y aún así no hubo ninguna sensación ni de miedo ni de pánico, y que no te iba a atacar, sino algo que está por encima de ti, que no sabes qué es, pero que de alguna manera te ha llenado, por lo menos a mí, bastante. Isabel, te veo ahí en la penumbra junto a una de las paredes, muy altas, por cierto, de este castillo, que es un lugar precioso. Ahora bien, la noche siempre da otro manto a las cosas, ¿no? Y ahora mismo el ambiente que se respira aquí es distinto. ¿A ti también te marcó? ¿Lo recuerdas? ¿Lo vives ahora? Lo vivo ahora, lo he vuelto a vivir nada más llegar esta tarde. ¿Qué es la primera imagen, digamos, que se te pasa por la cabeza? Parece que fueron protagonistas unos sonidos. Vamos a hablar, por ejemplo, de eso, ¿no? Sonidos que demostraban que ahí pasaba algo. Sí, fue unos sonidos que de pronto, sin saber por qué, empezaron a responder a un código que preestablecimos y que contestaban a nuestras preguntas, que había una sensación extraña en el ambiente, un aire gélido que en algún momento nos rozó a algunos miembros del equipo. Y bueno, es algo que yo lo recuerdo muchas veces, pero sin miedo, para mí fue algo inolvidable, como decía Chema antes. Algo inolvidable. Carmen, para que la gente, los cientos de miles de amigos que esta noche además están sintonizándonos con una sensibilidad muy especial, ¿con quién estamos hablando, Carmen? Estamos hablando con 3 personas, 3 protagonistas, 3 miembros de un programa mítico que hacía Antonio José Alés en la cadena SER hace 30 años. Se trata de Isabel García, que en la época era productora de Medianoche, hoy es secretaria de Recursos Humanos en la cadena SER. También estamos con Juan Poseu, era también del equipo de producción de Medianoche y en la actualidad es empresario. Y por último, Chema Fernández, experto en técnica, el que llevaba todo el aparataje y los inventos que realizaban para poder captar esas energías, esas supuestas entidades. Es ingeniero en telecomunicaciones y da clases de imagen y sonido. Bueno, pues son la 1:48. Esta noche es muy, muy especial. Y ahora mismo, si os parece, vamos a recorrer poco a poco este lugar. Tenéis que verlo. Esto es radio, pero vais a verlo. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Por cierto, Carmen, un aviso. Estamos aquí en directo, pero la gente puede participar, puede preguntar cosas a nuestros invitados, a nuestros protagonistas. En la pantalla de mi ordenador, esa que siempre llevo para estar en comunicación con los oyentes, veo reflejadas las llamas que hay detrás en la hoguera. Pero esa vía de contacto sigue abierta como siempre, Iker. 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. Incluso podéis interactuar con nosotros, decirle a nuestros reporteros que tenemos situadas por varias partes del castillo dónde quieren que vayan o incluso qué experimentos quieren que hagamos completamente en directo. Pues vamos a hacerlo. Luego, bueno, quizá en la segunda hora cuente algo que me ocurrió a mí aquí hace muchos años. Nada es casual. Vamos a ir conociendo áreas de este castillo, siglo X, lugar clave. Se alza sobre una especie de loma. Su vista es propia de halcón, se maneja y se divisa gran parte de la llanura. Es un sitio solitario que ha pasado por muchas manos. Hay que agradecer al actual dueño que nos haya permitido amablemente profanar amigablemente este lugar para intentar informar. A la 1:49 creo que nuestro compañero Alberto Granados se encuentra en uno de esos puntos que podía ser inicio de este largo viaje. Un lugar de muerte, un lugar de símbolos. Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Dónde estás exactamente? Pues ahora mismo estoy en un patio rodeado de almenas. La verdad es que hemos apagado todas las luces. La única luz que tenemos es la de las estrellas, hoy con un cielo estrellado precioso. Y estamos en lo que sería pues un antiguo cementerio. Ahora estoy ya andando por este cementerio. Aquí había bastantes huesos enterrados de las diversas batallas que ha habido en el castillo. Podemos ver algunas inscripciones en las paredes. ¿Inscripciones? Sí, vemos una espada invertida, vemos una especie de damero, vemos un barco y vemos incluso un símbolo templario al lado de una ventana. La verdad que esta zona tiene en un lado, es un jardín, una especie de jardín antiguo en el que vemos, estamos sobre la maleza. Estamos andando sobre este suelo en el que hay enterrados miles de cadáveres. Incluso decían algunos de los compañeros con los que hemos venido que en noches de luna se ven reflejados de vez en cuando los fuegos fatuos, se veían desapilamiento de huesos que teníamos aquí en este rincón del castillo. El fósforo
que quizá generó algunas leyendas que en el pueblo de Rivas se contaban durante muchos años. Aparecidos, extrañas procesiones, todo confluía aquí. Pero, Alberto, por cierto, tienes un pasillo delante, ¿no? Tengo un pasillo a lo lejos, lo diviso desde aquí, con una vela encendida en el medio, y luego contamos más cosas. Luego contamos más cosas. Isabel, todo empezó por una serie de experiencias, vamos a dejarlo así, en este castillo. El programa Medianoche, digamos, casi montó campamento central en varias ocasiones, en un ambiente distendido. Hablando con vosotros tengo la sensación de que hay un run run que indica que... Bueno, pero antes Juanma Frasquet, compañero, como siempre en Nada del Misterio, ¿puedes mostrarme lo que se oye en otros puntos del castillo? Tenemos diversos micros. ¿Podemos hacer todos un poco de silencio y escuchar cómo se oyen diversas partes del castillo que vais a comprender por qué son importantes? ¿Lo escuchamos, Juanma? Tenéis que estar muy atentos todos, muy ojo a visor, o oído visor sería mejor decirlo así, porque hay diferentes células sonoras coordinadas además con alarmas, con volumétricos. Vais a entender por qué. Porque hemos intentado cercar algunas zonas. Todo empezó, decía Isabel, con experiencias, por ejemplo, de Ouija. Y quizás se abrió alguna puerta, se abrió algo, se conectó con algo, no lo sé. ¿Cómo recuerdas esas primeras experiencias aquí? Las primeras experiencias de Ouija fue la primera vez que vinimos al castillo. Vinimos con oyentes, con un grupo de oyentes. Y bueno, pues sí, hubo gente que empezó a hacer ouijas, a invocar a algunos a Manuela, que dicen que es la mujer que... Manuela. Manuela, la mujer que se aparece en este castillo, una mujer que fue asesinada aquí. Y bueno, pues esa fue la primera vez que vinimos a este lugar, y a partir de ahí pues continuamos viniendo a hacer otra serie de grabaciones, ya solos, el equipo, y hasta que vinimos el día que ocurrió todo lo que vamos a contar esta noche. ¿Apareció la palabra Manuela en alguna de aquellas sesiones? ¿Os acordáis? Yo no lo recuerdo. ¿Lo recordáis particularmente alguno? No. Juan, Chema. No, porque yo en las ouijas no, es una práctica que no me gusta, no me acercaba yo siquiera. Sin embargo, se practicó. Yo sí las he hecho y no apareció en ningún momento la palabra. Manuela, que se queden los oyentes con ese nombre, porque parece que también, Chema, es importante el factor de la leyenda o de la historia, no lo sabemos, ese nombre. Luego creo que otro compañero, Gerardo, está cerca de un dibujo que quiero que me explique, pero parece que es una especie de leyenda recurrente, ¿no? Una chica muerta y que aquí todo el mundo os contó esa historia, Manuela, degollada en algún sitio. Sí, al menos esa es la noticia que nos llegó, ¿no? A mí me llegó, ya terminado el programa, me llegó también que otro equipo vino aquí y que había incluso, no sé mediante qué tipo de prácticas habían conseguido incluso contactar con ella. No se llamaba Manuela, era un nombre árabe, parece ser, y me dijeron que era la hija de un jeque árabe, algo así, que su padre la había degollado porque había sido infiel a su marido con un cristiano, algo así, algo de esa manera. Gerardo Peláez, compañero, creo que estás en un salón que yo recuerdo perfectamente, porque la primera vez que llegamos aquí nos encontramos la tumba, o mejor dicho, la cruz que estaba encima de una tumba invertida. Eran tiempos más oscuros para este castillo y había una especie de carnero con capa dibujado en una de las paredes. Aquella escena en 1992, más o menos, no se nos olvidará nunca, Lorenzo Fernández y a mí. Y ahora mismo, a la 1:55, Gerardo, con un micrófono, se encuentra allí. Y es que ese salón tiene algunas inscripciones interesantes, ¿verdad, Gerardo? Buenas madrugadas. Hola, muy buenas noches, Iker. Así es, estamos en la entrada de ese salón. Antes de entrar vamos a desactivar uno de esos sensores de movimiento que tenemos activados. Vamos a apagarlo para que no salte antes de que entremos. Ya está apagado. Y estamos bajando unas pequeñas escaleras que hay en este enorme salón. ¿Cómo es el salón? El salón es enorme, el suelo es de madera. No sé si podéis oír los crujidos al andar, porque está muy deteriorado. Hay una enorme chimenea presidiendo ese salón, las ventanas que rodean todas las paredes de este salón completamente huecas. El aire de Guadalajara entra por este salón y la verdad es que la temperatura ahora mismo es bastante baja, desapacible la noche, y nos estamos aproximando poco a poco
a una de esas paredes que tú dices que tiene ese símbolo especial, tal vez un retrato del alma, ¿no?, de este castillo, Manuela. ¿Pone Manuela? Sí, efectivamente, pone Manuela, nos estamos acercando. Es una pared blanca, el dibujo es con tinta negra y la cara desde luego es muy significativa, la cara de Manuela. Es una cara de sufrimiento en la pared y es para verlo, Iker. ¿Y los sonidos qué son, Gerardo? Ahora mismo estamos en el suelo de madera, las vigas, estamos justo encima de vosotros para que se hagan una idea los oyentes, y el suelo cruje porque el suelo está muy deteriorado, son vigas enormes de madera como laminado, y entre el suspiro del aire aquí en este segundo piso del castillo y el suelo de madera, la verdad es que... Oye, ¿estás bien, Gerardo? Está bastante desapacible. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo perfecto, Iker. Bueno, pues... un poco de frío. Sí, hace bastante frío, la verdad, pero... Te dejamos delante del retrato de una chica joven, ¿no? Sí, una chica joven, como te decía, pared blanca, la tinta negra y la cara de Manuela mirándonos ahora mismo. La estamos enfocando con una linterna y desde luego el retrato es estremecedor. Vamos a tener una hora entera para saber lo que pasó, saber si vuelve a pasar, porque en esto nunca se sabe, saber por qué os pasó y saber qué ocurrió después. Lo bonito es haber reunificado a este equipo. Chema Fernández, que has traído una serie de aparatajes que son maravillosos. Vamos a poder escuchar cosas que también tienen su misterio. Ese día realmente no veníais a hacer radio, erais un equipo de radio, pero veníais para otra cosa, ¿no? Sí, veníamos a rodar un programa piloto para televisión. Nos propusieron la idea y entonces Antonio José eligió el castillo para hacer el programa cero aquí, ¿no? Entonces vinimos pues con la intención no de captar nada, sino pues bueno, de rodar poner el aparataje y tal, pero yo lo conecté, pero no con ninguna intención. De hecho que no conecté todos. Por ejemplo, había cámaras infrarrojas que no las conecté, no estaban alimentadas. Y puse pues una serie de barreras infrarrojas, de ultrasonidos. Y bien, para rematar el programa, pues había que terminarlo con una aparición de la Manuela, ¿no? Una especie de simulación, ¿no? Sí. Los medios técnicos que teníamos entonces eran bastante precarios, y entonces pues a base de ingenio pues lo hicimos pues con unas cartulinas, pues polvo en el aire, un foco en contra, etcétera, tal, ¿no? Y lo rodamos. La siguiente secuencia giraba en torno al equipo. Estaba aquí descansando en la sala donde estamos ahora, aquí al lado de esta chimenea, alrededor de esta chimenea, y se disparaba una alarma y todos nos levantábamos, estábamos descansando, cenando. Empezaron a pasar cosas, Chema. Sí, pero en ese momento no. Pero tenemos que dejarlo aquí exactamente. Tenemos una hora de programa. Venga. Empezaron a pasar cosas. Hace 25 años. Sí. Aquí. Yo os doy las gracias, y a la audiencia de Milenio 3, que desde luego no se despegue de las sábanas o de donde esté. Esta noche aquí, en el castillo. Milenio 3, en la SER. Los astros marcan tu destino. Y Julio Antonio López, autor del libro Astrología, te enseña a interpretarlos. Por primera vez, Enrique de Vicente de Año Cero, David Sentinella de Enigmas y Javier Sierra de Más Allá debatirán sobre los astros en un acto abierto al público. Te esperamos el próximo 20 de septiembre, a partir de las 8:30 de la tarde, en Ananda, junto a la estación de Atocha. No todo es lo que parece. Milenio 3, Cadena SER, Iker Jiménez. Sí. Es cierto, amigo Iker, que se cuentan muchas historias sobre este lugar. Recordarlas impresiona si nos perdemos por estos salones y pasadizos oscuros y misteriosos.
Me viene a la memoria el recuerdo de Manuela, la habéis mencionado hace un instante, la dama blanca, la mujer degollada que tantas personas han visto o sentido aquí mismo. Se dijo durante un tiempo que en este mismo salón donde estamos se celebraron misas satánicas y que extraños encapuchados acudían ciertas noches a estas almenas. Lo cierto, lo indiscutible es que estas piedras están llenas de muerte, llenas de pasión, tal vez de amor, y si de violencia. Son murallas, amigo Iker, repletas de sentimientos, de emociones que quieren permanecer aquí. Es como si alguien nos quisiera transmitir algo. Como si alguien aquí, ahora mismo, en directo, aquí y ahora, tuviera un mensaje para todos nosotros. En uno de los salones de piedra de este castillo, envuelto de leyenda, envuelto de extraños sucesos, a Manuela, si es que es Manuela, la veían a veces con túnica blanca, con una especie de batín. Hay quien habló de una loca, hay quien habló de una cosa mucho más antigua, que se veía en determinadas madrugadas, caminando por las almenas, como tantas y tantas historias clásicas de fantasmas. Historias que realmente, bueno, ya casi no creemos. Quizá menos cuando comprendamos que algunos equipos, por ejemplo este que tenemos hoy aquí de radio, sí que conectó con algo. El subconsciente, la sugestión o algo que está fuera de todo eso. Por cierto que estamos escuchando un sonido que es el sonido del fuego, pero un sonido distinto del fuego. Precisamente los mismos micrófonos de alta ganancia, los micrófonos de gran sensibilidad, que esa noche captaron cosas, también son capaces de hacernos escuchar un mundo invisible. Estaban haciendo ese tipo de pruebas cuando empezaron a pasar cosas. Nos lo contaba Chema Fernández. Por cierto, Carmen, a la gente del 7640, que no se alarmen, estamos recibiendo muchos mensajes por SMS que escuchan ruidos y voces. Es que el castillo está prácticamente, bueno, pues sitiado por nuestros micrófonos, ¿no? Sí, que no se asusten, iremos explicando cada uno de esos sonidos que están escuchando, que nos dicen que oyen a través de las ondas, pero son todos por el momento completamente explicables. Y que algunos son de fuego, otros son los pasos de nuestros reporteros que están andando por el castillo. También Primitivo Rojas está en directo leyendo esas historias, las historias de este castillo. O sea que tranquilidad absoluta. Habíamos dejado la historia en un dispositivo electrónico que vigilaba sobre todo un pasillo. Los tres, Chema, Juan, Isabel, me habéis hablado siempre de ese pasillo. ¿Ese pasillo es distinto? ¿Ese pasillo donde ahora está Alberto Granados es distinto al resto del castillo? Es un pasillo muy especial. Es piedra rodada, las paredes tienen sensación de muy voluminosas, el techo es muy bajo, es una proyección al fondo, si hay una puerta que da a un patio. Y cuando es de día, esa luz que te está entrando da la sensación como si tú estuvieras saliendo de un túnel y yendo hacia una luz. Cuando no hay luz, te da una sensación como si el pasillo se fuera estrechando y como que no vas a entrar. Como al final además hay una puerta, una entrada, que no sabes qué es lo que va a salir por ahí, te da una sensación, principio de que al final de ese pasillo que hay, qué es lo que va a ocurrir. Pero la sensación, de momento, para mucha gente era angustiosa. Isabel, incluso llegasteis a bautizar esa zona del castillo con un nombre muy concreto, ¿no? El pasillo de las apariciones. ¿Por qué? ¿Por lo que pasó allí con las alarmas, con los aparatos? Sí, fundamentalmente sí. ¿O se decía que es la tal Manuela? También se decía que Manuela era el sitio por donde aparecía, pero desde luego nosotros la experiencia fuerte la tuvimos en ese pasillo. Experiencia fuerte. Colocáis una serie de, vamos a llamarlo así, de alarmas, Chema, me decías, similares a las que, bueno, nos hacen abrir las puertas. Sí, sí. O las que hoy en día están en muchas casas,
que captan cualquier movimiento, ¿no? Por seguridad. Sí. Las colocas como hemos colocado esta noche. Sí. A las 2:12 hemos colocado nuevas alarmas en diferentes puntos. Sí, no eran exactamente iguales, eran de ese estilo, eran similares. ¿Y tú las coordinas todas en una especie de aparato central? Sí, todas estas alarmas iban a parar a un aparato, mis compañeros lo denominaron la UBI, en el que, bueno, pues a mí me señalizaba en un momento determinado si se disparaba una alarma, cualquiera de ellas sonaba una sirena, y a mí me señalizaba qué alarma se estaba disparando, ¿no? Porque las podíamos colocar en muchos sitios. Y, bueno, era pues la central de alarmas, vamos, del sistema. Y entonces ocurre algo, yo no sé si Alberto o Gerardo, en un momento dado, y por si estamos escuchando ahora unos sonidos, unos golpes de piedras, que claro, suenan muy fuerte, pero si en algún momento dado, Alberto o Gerardo, cualquiera de los dos, en alguno de los puntos donde estáis, podéis activar una de esas alarmas, simplemente por si se activan en algún momento que va a tener que pasar, nadie se asuste, porque tal y como está la gente, pues la veo muy sugestionada. Eso es, ¿no? Este es el sonido de la alarma cuando está activada. O sea que si dispara esta alarma y no estamos ninguno cerca, es porque están ocurriendo cosas. Perfecto, la dejamos ahí todo en su sitio, colocado perfectamente. Y Chema, entonces es cuando toda esa barrera sonora, coordinada perfectamente en la UBI, en ese aparato que has traído aquí 25 años después. Sí. ¿Y qué empieza a pasar? Bueno, vamos a ver, yo puse al final del pasillo puse un sensor infrarrojo mirando hacia la escalera que sube al salón de arriba. A la mitad del pasillo había una barrera de ultrasonidos, es decir, un emisor de ultrasonidos en un lado y un receptor en el otro, que forman, pues eso, una barrera, ¿no? Si tú pasas, interrumpes esa barrera, se disparaba la alarma. Y al comienzo del pasillo había puesto una barrera de infrarrojos también. Un emisor infrarrojo y un fototransistor al otro lado, en definitiva, lo que es. Y habíamos puesto también unas cámaras cargadas con película infrarroja y tal, pero esas estaban sin conectar, era puro atrezo, vamos. Entonces, la secuencia consistía, ya te comenté, en que en un momento determinado el equipo estaba aquí abajo y tal, y se disparaban las alarmas y subíamos todos interesados por una rampa que tengo en este momento a mi espalda, y hacíamos un corte justo a la llegada al pasillo. Y luego estaba pensada en el guión una contracámara desde el fondo del pasillo, preguntándonos todos por qué se habían disparado y tal. Entonces yo... ¿Será una dramatización todo esto? Sí, absoluta, sí. No veníamos a la caza de nada, veníamos a rodar un programa, un programa de televisión. Y yo había quedado con el que vivía aquí, Tony Chao, antiguo compañero mío en televisión, él que fuera por otro pasillo, que partía del dormitorio que él usaba, y que subiera al pasillo de las apariciones y que entrase y disparase cualquier alarma, ¿no? Y en ese momento empezaba la acción. Bueno, pues él se fue por el dormitorio y es que no transcurrieron 5 segundos, se dispararon las alarmas. Bueno, pues nos cogió a todos de sorpresa y, en fin, la toma no quedó muy bien, pero la hicimos. Y llegamos arriba, al comienzo del pasillo de las apariciones, y le dije, hombre, Tony, digo, has corrido demasiado, pues si es que no nos ha dado tiempo a preparar nada prácticamente. Y yo me fijé, Tony estaba mirando para mí, pues lívido, y me dice, Chema, yo no he disparado nada, es que se han disparado solas, porque se han disparado cuando yo venía por el pasillo. Digo, ¿cómo que se han disparado solas? ¿Qué bobadas dices? Que sí que se han disparado solas. Y en ese momento se dispara la infrarroja del fondo del pasillo. Se empiezan a pasar cosas, sí. Chema, el equipo empieza a ver que la dramatización no está saliendo como se esperaba, sí. Y empiezan a pasar cosas. Juan, en ese momento, y vamos a ir haciéndolo como por escenas, el equipo sube a ver qué ha ocurrido, y hay un instante en que eso empieza a no ser casual. Es decir, todo el mundo ahora mismo en Milenio 3 estará pensando, bueno, el alarma puede saltar por una rata, por 1000 cosas. Por cierto, sí nos informan de que hay muchos ruidos raros, pero de momento, si pasa cualquier cosa, compañeros, entráis en cualquier momento en vivo, desde cualquier punto, Gerardo, Alberto. Juan, en ese momento, año 81, hace 25 años, han saltado alarmas. Llegáis ahí. ¿Cuándo os dais cuenta de que eso excede lo normal? Pues justo cuando establecemos un código, pensando, hubo alguien que dijo, no, esto es Manuela, seguro que es el fantasma de verdad, que es que como hemos venido le hemos despertado, empezaron a comentarse muchas cosas.
Entonces, a partir de ese momento se estableció el código de decir, si eres Manuela, si eres una mujer, si eres un hombre, si quieres que estemos aquí, o sea, una serie de preguntas sobre sí o no. Si es sí, suelta 2 alarmas. Si es no, 1 alarma. Un código perfectamente definible por cualquiera. Sí, 2. Sí, 2, no 1. Pero además, encima Chema lo que dijo que era, en vez de que saltase cualquier alarma, se le decía específicamente qué alarma tenía que sonar para que realmente en ese momento sonase y que fuera realmente a alguna entidad, alguna persona, algo físico que estaba moviendo esas alarmas. Y se estableció ese código y empezó a haber un diálogo. Isabel, tú exactamente en ese instante, las manijas del reloj van hacia atrás, 25 años, ¿qué pensabas? ¿Qué te pasaba por la cabeza? ¿Qué estaba ocurriendo? Yo lo primero que pensé que era una broma de Tony, que nos quiso asustar. Pero cuando subimos arriba y Tony dice que a él no le da tiempo a llegar a hacer saltar ninguna alarma, pues bueno, yo me lo creo, y además ya la sensación que se empezaba a notar en el pasillo. Alguien, creo que fue Alex, fue el que sugirió el establecer el código, y se empiezan a hacer las preguntas. ¿Eres una mujer? ¿Te molestamos? ¿Quieres que nos vayamos? Empiezan a contestar a ese código, y ya hay un momento que yo sé el que recuerdo que a mí se me quedó más grabado. Arriba en el pasillo yo estaba al lado de José Antonio González, y de pronto algo pasó entre los dos. ¿Algo pasó? ¿Algo qué? A mí me dio un escalofrío, una especie de corriente eléctrica, y nos separamos. Y nos miramos, digo, ¿qué me has hecho? Dice, nada. Empezó el ambiente a hacerse muy agobiante arriba. Bueno, todos nos pusimos muy nerviosos. Yo no pasé miedo, porque yo estaba segura que nada nos iba a pasar a ninguno. Pero fue un momento fuerte y bueno, yo todavía a mí se me ponen los pelos de punta cuando me acuerdo, porque no sabías, estabas viendo que ahí no estaba pasando nada, nadie estaba haciendo nada, estábamos todos juntos y no sabías lo que estaba pasando. Y aquello contestaba. Y aquello contestaba. Habrá que saber qué dijo Manuela exactamente. Carmen, no solo estamos viendo aquí el programa unos pocos amigos en mitad de... Bueno, nos llega la corriente de frente porque el portón está abierto, lo abrió Primitivo Rojas para empezar este programa, pulsando la cadena y abriendo el pórtico de madera. Entra el aire, tenemos, el contraste del fuego a nuestra espalda, que ya crepita bastante menos, y mucha gente está oyendo muchas cosas, y entonces hay que sacarles de dudas, ¿no? La verdad es que sí, dice que escuchan pasos, que incluso oyen alaridos, pero también hay cosas que desean que nuestros reporteros hagan, como por ejemplo nos preguntan muchos oyentes si hemos puesto grabadoras o minidiscs para intentar captar alguna psicofonía. Pues vamos a hacerlo, porque la noche va a continuar, es decir, después del programa investigaremos. Por cierto, ¿hiciste psicofonías aquí en este lugar y salió algo? ¿Recordáis algo? Porque imagino que siendo hombres de radio se suele grabar siempre casi todo, ¿no? No, yo personalmente no las hice por la siguiente razón. La anterior vez que vine yo aquí, pues vino un autobús de oyentes y esto estaba lleno de gente haciendo ouijas, había otros que lo tomaban un poco... ¿Y no era el ambiente propicio? No, para nada, no. Y luego, pues, esa vez no veníamos con intención de grabar Era nada. Solo imagen, ¿no? Sí. Y aquello respondió, decíamos, Manuela, el efecto que sea, pero aquello respondió un código, que yo creo que es una de las poquísimas ocasiones en las cuales un grupo de personas, de profesionales, establece una especie de diálogo con algo. En la historia hay muy poquitos casos. Por cierto, Alberto, compañero, tú estás, creo que los ruidos proceden de tu zona, de tu área, estás precisamente en ese pasillo de las apariciones, en ese lugar que ya, no sé, nos tenéis que describir porque se ha convertido en mítico 25 años después, ¿no? Vuelve a la vida 25 años después. En este pasillo que ha cambiado mucho desde que lo veíamos esta tarde a cuando lo estamos viendo ahora en la casi oscuridad, no tan solo iluminado por la luz de una vela. Y vemos a lo lejos de ese pasillo esa conexión con ese patio que veíamos antes, colándose alguna luz que otra, ¿no? Es un pasillo estrecho que llega incluso un poco a agobiar,
Esto de aquí son las paredes. Y la verdad es que es un pasillo que cuando a uno le empiezan a contar y le cuentan todas las cosas que han ocurrido en él, pues la verdad que impresiona mucho más a cuando lo veíamos esta tarde, ¿no? Has colocado los volumétricos, las alarmas, las células sí, en el mismo lugar, ¿no? Los sensores donde prácticamente los tenían ellos en aquel programa. Tenemos una cámara conectada con visión nocturna también, por si ocurriera alguna cosa. Y en fin, estamos aquí alerta y pendiente de todo lo que ocurra, ¿no? Entonces aquella energía, aquella entidad, aquella leyenda, aquel imposible, lo que sea, respondió. ¿Os acordáis? Ha habido escenas muy bonitas esta tarde, ¿no? Del reencuentro de ese equipo mítico por el que nos preguntan constantemente qué pasó con Antonio González, qué pasó con Medianoche, cuántas experiencias. Aquí le estamos rindiendo también a ese equipo y a él un sentido homenaje. ¿Os acordáis de las respuestas? Exactamente cuáles fueron. ¿Qué dijo eso a través de las alarmas? Bueno, vamos a ver. Cuando empezaron a hacer preguntas a aquella cosa, yo me alejé del lugar, sinceramente, porque una compañera además estaba en un estado de nervios terrible y yo me fui a intentar calmarla y tal. Entonces se quedaron ellos haciendo preguntas. Yo recuerdo que le preguntaron si era mujer, si le molestábamos, si quería que nos fuéramos. Fundamentalmente eso, no sé si se hizo alguna otra pregunta más, ¿no? 3 preguntas clave. Y sí, creo que respondió que sí, que era mujer. Sí. Pero las respuestas se las pedían. A mí lo que me asustaba, sinceramente me preocupaba, era que, vamos a ver, aquellos aparatos los había hecho yo con mis propias manos. Es decir, yo sé cómo funcionaban y yo sé que no se disparaban porque sí. Y menos que si le decían, si es sí, dispáranos el infrarrojo del fondo del pasillo y el ultrasonidos del centro del pasillo. Y se disparaba el infrarrojo del fondo y el ultrasonido del medio del pasillo. Y aquello ponía los pelos de punta a cualquiera. Entonces, yo eso para mí fue lo que más me impactó, porque yo no encontraba ninguna explicación a que aquellos equipos se disparasen en el orden que les pedían precisamente, ¿no? Pues es como si hoy, esta noche, dijésemos la zona de la bañera donde se produjo el degollamiento, que salte ahora mismo el volumétrico de ese lugar, que salte ahora mismo el volumétrico del salón y que después, como respuesta a la siguiente pregunta, salte solo el del pasillo donde está Alberto, ¿no? Y eso ocurriese en cadena. Tecnológicamente una casualidad muy difícil. Muy difícil, imposible, vamos. Yo cuando se disparó la primera alarma, que fue justo en el momento que llegamos al comienzo del pasillo, pues la primera alarma, que era la del fondo, era infrarroja. Entonces yo lo primero que pensé, era una noche, hacía mucho frío, y dije, bueno, pues hay una capa de aire de temperatura muy diferente y los sensores infrarrojos son sensibles también a los cambios de temperatura, ¿no? Entonces la imagen infrarroja ahí ha cambiado, pero por efecto de la temperatura. Digo, esto, bueno, se ha disparado por esta razón. Ha habido una capa de aire que se ha movido y lo ha detectado simplemente, ¿no? Cuando ya empezaron a decir si era la Manuela o la Manola, también que la llamaban, y empezaron a hacer preguntas y aquellos aparatos empezaban a dispararse en el orden que le pedían, pues la verdad yo empecé a preocuparme seriamente. ¿Eres una mujer? ¿La contestación? Sí. Sí. La segunda pregunta era si molestabais, ¿no? Sí, estaba molesta porque nosotros estuviéramos aquí, de alguna manera en sus dominios, y decía que en principio que no. Pero cuando le preguntamos si le gustaría que nos fuéramos, también dijo que sí, que quería que nos fuéramos. Y en aquel día de 1981, el equipo, ¿qué pasa después, Isabel? Surge ese quiero que os vayáis, dicho, digámoslo así, por la tecnología, curiosa manera o procedimiento, ¿y qué hacéis vosotros? Pues dejamos de hacer preguntas y nos volvimos abajo aquí al salón donde estamos y bueno, pues muy asustados empezamos a intentar tranquilizarnos, a intentar encontrar una explicación a lo que nos había pasado. A mí no había ninguna razón lógica que me pudiera aclarar qué había ocurrido. Y en ese momento Chema, que había montado otro aparato,
que nos habíamos olvidado de que estaba, pues que estaba conectado con el segundo salón, con el salón de arriba, pues empezaron a oír voces, una conversación. Una conversación después de ese diálogo con lo que sea, tu micrófono, el que hemos estado probando, el que está aquí 25 años después, capta algo. Sí. Yo tenía, bueno, este aparato, ahora lo que hemos oído era simplemente un sensor fotoeléctrico y estábamos oyendo la luz de la llama de este hogar, ¿no? Pero bueno, es un preamplificador de micrófono de mucha sensibilidad. Entonces yo tenía puesto un micrófono arriba, en el salón de arriba, y he tirado el cable aquí abajo y estaba el previo puesto y conectado a un altavoz. Yo lo tenía encendido y la verdad, Isabel, es que ni nos acordábamos de que estaba ahí. Y estábamos aquí, pues eso, intercambiando opiniones y tal, intentando, pues eso, tranquilizarnos, y empezamos a oír que hablaban por ahí. ¿Que hablaban? O sea, más de una persona. 2 personas, 2 voces masculinas. Claro, yo lo primero como técnico pensé, dije, vamos a ver, tengo mucho cable tirado, el amplificador este tiene muchísima ganancia y se me está colando una emisora de radio. Pero lo que se oía no era un programa de radio, eran 2 voces masculinas, eran palabras ininteligibles, no sé si trataría de imitártelas, es como si tú escuchas... Alguien hablando, pero incomprensible. 2 voces diferentes. ¿Masculinas ambas? Masculinas. Entonces digo, esto no es una emisora de radio, esto no es un programa de radio. Entonces yo, la verdad, me asusté también. Ahí sí que llegas a sentir el miedo, ¿no? Sí, porque claro, es que ya era una cadena de cosas que no le encontrabas explicación, y yo tenía tranquilidad por dentro también, en el sentido de que, bueno, pues yo no vengo con ninguna intención de hacer mal a esa cosa, y por lo tanto esa cosa no tiene por qué hacerme ningún mal a mí tampoco, ¿no? Y en ese sentido, pero claro, cuando eres víctima de un suceso de este estilo, se te ponen los pelos de punta, ¿no? Entonces, pues Tony y Juan, pues cogieron unas linternas y unas defensas y tal, y dijeron, vamos a mirar arriba a ver si hay alguien. Era imposible que hubiera nadie arriba, porque para que alguien subiera arriba tenía que haber pasado por aquí, forzosamente, a no ser que trepase por los muros. Si estabais solos, alguien hablaba arriba y cogiste, Juan, unos cuchillos, sí, según tengo entendido, y subiste para arriba. Nos armamos, sobre todo, disfrazando el miedo, pero en principio para... ¿Qué sentías subiendo por ese pasillo que tienes a la espalda para allí? Es una sensación muy extraña de explicar, porque no es miedo, pero es una sensación como de agobio, como si alguien... por ponerte un ejemplo, tú estás leyendo y alguien por encima de tuyo está mirando, y llega un momento que tú tienes una sensación, como se dice, como si te estuvieran soplando en la nuca. No es un soplido en sí, es una sensación como que alguien está alrededor tuyo, pero no tienes ninguna sensación de agresión, no te va a atacar, pero es como si te estuviera acompañando algo, y además cada vez más angustioso, hasta que subimos arriba del todo, Tony y yo, y ahí no había absolutamente nada. Nada más que estaba el micro que había puesto Chema, no había absolutamente nada, ni posibilidad de que entrase por ningún sitio. ¿Y cómo te quedas? Pues es que no sabes cómo reaccionar, sobre todo en principio dices, bueno, ha terminado esto, pero cuando nos bajamos empiezan otra vez las voces y volvemos a subir al mismo sitio, y cuando nosotros llegamos, según Chema, no se oye nada. Nosotros allí en ese momento no escuchábamos nada, pero no se veía nada. Lo que sí había una sensación de agobio, como que alguien está a tu alrededor. Y lo que ha dicho antes Isabel, la sensación de frío, más que nada es como si te estuviera pasando algo suave. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Cuéntanos algo. Desde el otro lado. SMS al 7640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado.
2:32 de esta madrugada, 25 años después, en el mismo castillo del siglo X, donde tantas cosas han pasado, la SER vuelve. ¿Has puesto una cara, Carmen? ¿Qué pasa? ¿Qué dice la gente? 7640. Sí, porque nos están llegando muchos mensajes de lo que escuchan, de lo que quieren que hagamos, pero hay uno que me ha dejado fría, que me ha dejado helada, sobre todo porque gracias a esa magia, a esa vía de contacto directa e inmediata, podemos estar en contacto con el sobrino de Tony Chao, esa persona que se ha nombrado tanto esta noche. Nos dice que esa historia es real. Él se llama Eduardo. Tony Chao es mi tío y me lo contó hace tiempo lo que vivió y que además le dejó marcado. En fin, quiero contaros porque hay más escenas de esta historia que me parece, hombre, ojalá pasara algo, porque desde luego como comunicador, como periodista, pues sueñas con que en alguna ocasión algo ocurra. Y la gran pregunta que mucha gente se estará haciendo es ¿por qué ocurrió aquella noche y no otra? Si habéis venido más veces. ¿Se dejó abierta alguna puerta, si es que hay puertas que se abren con la Ouija o otros fenómenos? ¿Por qué era precisamente algo para los que estabais allí? ¿Por qué es un mensaje que ha variado vuestra forma de pensar? Decía Isabel que es muy difícil olvidarlo, ¿verdad? Que durante muchos días, o mejor dicho, ningún día, no se piensa en algún momento en aquella escena, ¿no? Sí. Es decir, ¿por qué aquello a vosotros y allí? ¿Y por qué quizá no a otros? Por muchas veces que vengas. ¿Qué es el misterio y qué ocurre? Quiero una pequeña sorpresa para todos, porque yo me voy a involucrar, pero en el buen sentido. Y es que esta tarde han pasado cosas muy mágicas, ¿no? Y yo creo que lo estáis viviendo, con la armonía de este equipo, que hacía algunos miembros que nunca no, pero 25 años casi sin veros las caras en algunos casos, ¿no? Desde aquella Y además, ahora que experiencia. tenemos ese contacto, intentaremos también contactar con Tony Chao para ver si de una vez por todas reunimos a todo ese equipo, porque además él vivió aquí durante varios años, ¿verdad? Sí, que era un sitio muy peculiar también, luego lo contamos. Pero fijaos qué curioso, yo me acerqué hace casi 15 años a este lugar. Yo recuerdo un aspecto más ruinoso de todo esto. Recuerdo salones pues mucho más derrumbados. Recuerdo velas negras. Donde estaba Gerardo, recuerdo velas negras, además recién consumidas. Y recuerdo que iba con unos excelentes profesionales. Hoy son pues una referencia en el mundo del diseño a nivel europeo y mundial, los hermanos Ribavelarde. Yo no sé si me escucha Miguel Ribavelarde. Miguel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, primero para mí es un honor que estés esta noche aquí. Te voy a dejar que nos cuentes simplemente tú, en apenas un minuto, por favor, porque tiene un sentido, lo que nos ocurrió hace 15 años. Me ha recordado cosas que yo había perdido en algún área inexplorada de mi memoria, ¿no? Pero aquí pasaron cosas exactamente donde estamos. Miguel, cuéntanos. Bueno, ya habéis contado vosotros mucho, pero yo creo que la gente se puede hacer una idea del entorno donde está. Y yo recuerdo el castillo, pues el castillo típico de la película, en el alto de una roca, con un camino serpenteante para llegar, en fin, el típico que te encuentras en las películas. Y yo recuerdo que estábamos allí siguiendo pues la pista de un grupo satánico que hacía allí una especie de rituales. Yo recuerdo allí muchas pintadas en las paredes. Recuerdo las velas que habéis comentado, las velas negras en el suelo, la cera. Y recuerdo el susto que nos llevamos monumental cuando nos introducíamos por un pasillo. Lo que pasa que era un pasillo muy muy negro, como íbamos con una linterna muy pequeñita que fallaba bastante. Y de repente oímos el ruido tremendo pues como de gente bajando escaleras. Pero así, de golpe, como mucha gente, y un ruido muy repentino. Como una marabunta, ¿verdad, Miguel? Sí, sí. Bueno, y recordar así que bueno, salimos de allí pitando porque parecía que se nos venía encima el ruido. Y claro, estábamos solos. Es que ese es el tema. Estábamos allí solos y aquello no era una teja, un pájaro, que era, en fin, las típicas historias de sitios abandonados, ¿no? Era algo como demasiado evidente. Y yo creo que en cierta forma igual pensamos pues que había gente de ese grupo, que los de la secta estaban allí. Recuerdo las pintadas del macho cabrío en las paredes. Y, en fin, sí, esto fue tremendo. Y después recuerdo otra cosa, que no le dimos mucha importancia en su momento, pero estando allá arriba, y recuerdo que todavía era de día antes de caer la noche, apareció una persona que nos dejó a todos un poco descolocados. Y era una chica con un aspecto, pues con una túnica, unas batas, vestía, pues no sé, como la gente hindú. Y claro, la gente que conoce ese sitio, para llegar al castillo es un camino que allí no se va de paso ni de nada, es decir, hay que ir a tiro derecho, ¿no? Y aquella chica tenía un aspecto totalmente surrealista. Yo recuerdo que nos vio arriba, vio que había gente, se dio la vuelta y se largó. Y luego no supimos por dónde había bajado, no la identificamos por el camino y empezó también nuestro miedo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, eran
estamos ahí un poco a la expectativa y yo creo que, en fin, tampoco le dimos mayor importancia a ese tipo de cosas, ¿no? Lo que sí es cierto es un poco la evidencia del hecho, es decir, el ruido, las pintadas estaban allí, después ya la seriedad o no de los grupos que pudiesen estar allí, pues bueno, eso ya habría que verlo, ¿no? Pero vamos, recuerdo la experiencia perfectamente y como dices tú, posiblemente el castillo estaba mucho más ruinoso de lo que ahora puede estar. Miguel, te mando un abrazo, te mandamos un abrazo muy grande a ti y a Bernardo. Vivimos esa experiencia aquí hace unos 15 años y ese sonido que no se puede olvidar. Estábamos pues prácticamente en el pequeño, iba a decir plazoleta, ¿no? Pero bifurcación de caminos que existe ahí arriba, conectando dos pasillos donde empieza el pasillo de las apariciones, y en ese momento era como mucha gente bajando al mismo tiempo y estábamos completamente solos. Y Miguel, un abrazo, muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti. Y claro, esta tarde, revisando algunos rincones del castillo, yo de verdad me da un vuelco el corazón, porque me cuentas, Chema, que esto mismo me ha contado Miguel, que ocurre hacia el año 93, más o menos, 92-93, sensación de mucha gente bajando exactamente por el mismo sitio, os ocurre como colofón aquellas experiencias, ¿no? O al día siguiente, o unos días fue después. En otra visita posterior que hicimos aquí al castillo. Yo, después de aquella experiencia, me quedé con las ganas de intentar descubrir la verdad de todo esto, ¿no? Entonces yo decía, bueno, vamos a ver, si mis micrófonos captaron esto, quiero ver si mis oídos lo captan también. Entonces volvimos aquí al castillo, no me acuerdo quiénes vinimos ese día, y yo dije, yo me voy a subir arriba, al salón de arriba, y yo me voy a quedar allí, y yo quiero ver si oigo algo. Y subimos pues 4 o 5 personas, no sé cuántos serían, 3 o 4 o 5, no sé, no me acuerdo bien. Y nos sentamos en el suelo, unas colchonetas de goma espuma que había allí, ahí apoyados en la pared, con unas linternas apagadas en el suelo, y a esperar. Y de repente oímos... ¿El sonido, perdona, ese sonido, Juanma, eso qué es? Desde hace 2 minutos no os he querido interrumpir, pero nos están llegando mensajes que mientras hablamos se están colando voces, que si somos nosotros se escucha también una especie de conversación, nos dicen, entre 2 personas. No sé si alguno de los reporteros... ¿no? Un repiqueteo. Vamos, precisamente en el salón donde estaba refiriéndose ahora mismo Chema está Gerardo. No sé ya si en el salón o descendiendo a un lugar todavía más tenebroso. Gerardo, ¿dónde estás? Estamos ahora accediendo a un lugar bastante más tenebroso. Es verdad que la temperatura ya aquí es bastante más confortable, pero el lugar desde luego es pues el lugar donde empieza toda la historia. ¿Tú has hablado ahora? Hace unos minutos has estado hablando con alguien. Ahora mismo no. ¿Alberto? No, también estábamos en silencio. Habrá que comprobar los minidiscs que nos están grabando en nuestra emisora central en Madrid para ver, porque ha sido justamente en 2 minutos cuando han llegado todos los mensajes en los que se decía que se estaba oyendo palabras, incluso alguien nos refiere un no, susurros o una especie de conversación entre 2 personas. Bueno, nos mantenemos todos al tanto. Antes de que Gerardo me cuente dónde empieza todo y dónde acaba todo, Chema, me comentabas que tú intentas, como es lógico, saber quién estaba en ese salón donde se grabaron las voces. Linternas, mirando allí. Sí, no, las linternas apagadas. Estábamos en completa oscuridad y, bueno, pues nos quedamos esperando. Y de repente, pues, oímos pasos de un par de personas que pasaban por delante de nosotros y, curiosamente, esos pasos se dirigían a una pared y se oían como si continuasen por un pasillo inexistente, por supuesto, porque esa pared es el muro del castillo que da al vacío. Este castillo tiene una altura considerable y esos muros tienen una altura muy grande también. Entonces, ahí por supuesto no existe ningún pasillo. Entonces, cuando pasó eso, encendimos las linternas, apuntamos, miramos para todos los lados, nos miramos unos a otros y nos preguntamos, oye, ¿tú has oído algo? Sí. ¿Qué has oído? Pues yo he oído esto. He oído pasar andando gente por aquí. Caramba, si es que eso lo hemos oído. Yo también lo he oído. Es que yo también. Los que estábamos ahí lo oímos todos, pero perfectamente. Un grupo de personas pasando ahí. Sí, por delante de nosotros. Yo no sabía qué pensar porque
por otro lado yo pensaba, digo, Tony nos está gastando otra broma también, porque antes de eso intentó gastarnos una. Y cuando estábamos subiendo, preparándonos ahí arriba para sentarnos, etcétera y tal, apareció él se conocía muy bien el castillo, obviamente, y apareció por las almenas, apareció por una puerta y tal, y nos pegó un grito, que nos dio susto de muerte, por supuesto y tal, pero bueno, fue una broma. Entonces pensamos que podía ser una broma de Tony, pero luego, recapacitando ya, pues llegamos a la conclusión de que no podía ser una broma de Tony, entre otras cosas, porque es que todos oímos que esos pasos continuaban como por un pasillo en ese muro que ya te digo que da al vacío. Que va hacia el barranco. Gerardo, tú estás en un lugar, quizá uno de los más profundos del castillo, se accede desde ese salón donde han pasado estos acontecimientos hace 25 años que cuenta Chema. Baja una escalera, ¿no? Se va hacia la derecha, si no me equivoco, sí, desde donde estaban esas plataformas con velas negras en su día. Se va hacia la derecha y se baja una escalera muy empinada que no sé si estás exactamente ahí. Una escalera, efectivamente, aquí estamos, de las que ya no se hacen, con los escalones muy, muy, muy estrechos, muy empinada la escalera, de piedra maciza, y estamos descendiendo hacia una sala que tal vez, como te decía antes, es donde nace toda la historia de Manuela, de este castillo. La sala, comento a todos los oyentes, es una sala cuadrada, con las paredes blancas enyesadas, en un lado, en una pared ahí como una especie de banco de piedra, y en el centro de esta sala es lo que más llama la atención. Cavado en el propio suelo hay como una especie de bañera, una especie de tumba sin tapa, cavada en el propio suelo, que es donde comienza todo. Cuenta la leyenda que cuando este castillo estaba en manos de los moros, el señor del castillo, la hija de este señor, fue infiel a su prometido. Entonces, para castigarla de algún modo, este señor, el señor del castillo, degolló a esa hija aquí en esta sala donde nos encontramos ahora. Esa hija se llamaba Manuela, y aquí es donde arranca todo el sufrimiento de esta persona que en teoría se manifiesta y vaga en pena por los muros de este castillo. De momento sin ninguna incidencia, ¿no? A lo largo del recorrido por el salón principal, vamos a llamarlo así, y luego el descenso, ¿todo normal o se ve distinto de antes? Todo normal, pero desde luego la imagen de este castillo de noche es impactante. Es solo la luz, como decía Alberto, de las velas, lo fría que está la noche, las ventanas que dejan vislumbrar alguna que otra estrella, pero los muros son demasiado fríos, y con lo que nos han contado a lo largo del día nuestros amigos, desde luego este castillo de noche impone muchísimo. Seguimos grabando, porque estamos grabando con cámaras también, es decir, esta noche se está repitiendo exactamente todo, a excepción de que haya un programa de radio en vivo y en directo. Isabel, al final una serie de fenómenos, al final la imagen un poco borrosa de esa tal Manuela que se aparecía aquí, y nunca volvió a pasar nada parecido, nunca llegó a haber otro tipo de contacto, nunca llegasteis a poner de nuevo las alarmas para ver qué ocurría, nada más. Antonio José Les, hay que decirlo, ¿qué pensaba de esto? Porque mucha gente le sigue y mucha gente le recuerda, lo estamos viendo ahora mismo en el 7640. ¿Él qué pensaba de esto? Él, es que claro, me parece algo increíble, dialogó, preguntó a una causa invisible. ¿Cómo se lo tomó? Pues yo creo recordar que era el más tranquilo de todos, porque además la iniciativa de establecer el código y toda esta historia partió de él. Pero Antonio ya nunca más habló del tema. Eso se quedó aquí entre nosotros. No lo contamos en la radio. En aquel momento esa historia se quedó entre las 8 o las 9 personas que estábamos aquí. Y yo tengo el convencimiento de que, a pesar de que él llevaba muchos años investigando estos temas, fue la primera experiencia seria que él tuvo. Algo que él no pudo explicar, porque como no nos pudimos explicar ninguno, o creo que ninguno, y que bueno, pues no quiso seguir investigando. Yo creo que aquello le sobrepasó un poco, como nos sobrepasó a todos. ¿La sensación de intentar o volver a repetir este experimento os ha provocado alguna inquietud especial? ¿Lo hacéis sin problema? Porque ¿qué pensarías tú, por ejemplo, Juan, si eso vuelve a ocurrir? ¿Tendrías miedo, tendrías inquietud, tendrías necesidad de volver a preguntar por qué en aquella ocasión? ¿Qué pasó? Me gustaría, si vuelve a ocurrir, lógicamente, hacer las mismas preguntas y ver si hay una reacción lógica y específica a las preguntas que se hacen. Yo creo que no tendría miedo, es una sensación, porque como decía también Chema, los dos tenemos la misma sensación. Si vas con respeto a algo y no vas con la idea de hacer daño,
de alguna manera debes de recibir la misma sensación energética de que no te van a hacer el daño suficiente como para cambiarte la vida, lo que sea. En cualquier caso, a mí me gustaría volver a repetir la experiencia, y es algo que me ha demostrado a lo largo de los años de que pueden existir muchas cosas. Cada uno lo puede manejar o pensar o somatizar de una manera distinta. En cualquier caso, a mí una serie de aparatos que no tienen alma me estuvieron respondiendo de manera lógica y concisa a unas preguntas que se les estaban haciendo. Cuando yo subí con Tony y no había absolutamente nada, y sí seguían luego esas voces, era una sensación como si alguien se estuviera un poco riendo de ti, ¿no? Vosotros venís aquí muchas veces a intentar hacer programas en serio, a investigar, a hacer una serie de cosas con un orden lógico, y hoy que venís de broma, de cachondeo, porque vais a jugar a la mentira. En principio no era con la idea de engañar, pero íbamos a dramatizar, y entonces vamos a jugar, que a Manuela la configuramos por medio de una cartulina, con un foco, que se van a poner una serie de cosas porque van a saltar, es cuando al final llega y dice, ahora sí, ahora vais a ver que sí, eso sí existe, ¿no? ¿La respuesta a una ofensa? Sí, yo creo que era algo como decir, no creéis que exista y ahora os voy a demostrar que sí existe. Eso fue por lo menos la sensación que tuvimos varios, ¿no? A las 2:48 me gustaría saludar a otro buen amigo y compañero de este programa, Santiago Vázquez, periodista que se lo ha leído y estudiado todo en torno a la vieja parapsicología, y yo le tenía la escucha porque sé que este caso es muy raro, excepcional. Los casos de comunicación entre humanos, tecnología y algo desconocido, creo que son, se pueden contar con los dedos de una mano. Santiago, buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches, Iker, muy buenas noches a todos los que estáis en ese fabuloso lugar, y he de deciros que muy posiblemente estáis en un lugar que desde el punto de vista parapsicológico podríamos denominar perfectamente como lugar encantado, porque se dan todos los requisitos necesarios. Me encantaría estar ahí con vosotros. Y enhorabuena por este programa que sin duda alguna es importantísimo para la difusión y divulgación de estos fenómenos, Iker. Lugar encantado, Santiago, ¿por qué exactamente? Si puedes decírmelo muy brevemente. Pues entre otras muchas cosas, sería muy extenso, pero porque todos los invitados que tienes ahí, en ese castillo, en esta noche mágica, pues han descrito una serie de fenómenos. Seguramente habrá muchos más, y según habléis con ellos esta noche, pues os darán más información, pero encontramos en primer lugar tiptología, es decir, esa comunicación a través de los sensores, de las alarmas. Isabel ha comentado algo referente a la termogénesis. No olvidemos que se ha dicho algo importante, y es el fenómeno de la clariaudiencia, es decir, esas voces, esos pasos que se pudieron percibir, y esa presencia de Manuela. Podríamos perfectamente, Iker, calificarlo como un lugar encantado. Bueno, ahora mismo que nadie se altere, que no nuestros compañeros que estaban avivando el fuego que tenemos a nuestra espalda, porque el fuego es real, no es ningún efecto. Santiago, muy breve, por favor, porque además hay cierto retorno lógico, estamos emitiendo en directo. Sí me gustaría que nos contaras si hay muchos casos parecidos. Yo solo recuerdo alguno que además era muy polémico, como el de las hermanas Fox y demás, donde la gente se haya comunicado con algo mediante la tecnología, mediante los golpes, mediante cualquier sistema. No, realmente la casuística no es nada abundante. Al revés, por eso decía que es un programa, el de esta noche, un programa muy especial, muy importante en la cadena SER, porque la casuística es, por no decir nula, es decir, es que no conozco personalmente, como investigador de estos fenómenos, un caso similar al que habéis estado relatando con todos los invitados, en el que a través de una tecnología ya ciertamente moderna, de hace unos años, pero reciente, pues una causa paranormal, que es evidente que hubo una causa paranormal, que ahí actuó, que ahí operó, que es inteligente, que fue capaz de establecer un diálogo con todas las personas presentes en el lugar, pues contestase a las preguntas que se le hacían a través de ese código, y que hiciese saltar las alarmas. Esto nos lleva a pensar que esa causa es inteligente, que observaba, que escuchaba perfectamente las preguntas,
y las cosas que se decían. Algo que quisiera resaltar y que me parece importante es que Alberto Granados, nuestro compañero, hablaba creo que era Alberto, de enterramientos en el lugar y también de un posible asesinato de ese personaje, ¿no? De Manuela. Son dos datos que quizás podamos resaltar porque sabemos que con mucha frecuencia los fenómenos paranormales se dan con mucha frecuencia en lugares donde hay enterramientos y donde ha habido asesinatos o suicidios también. Santiago, pues perfecto el resumen. Muchas gracias, compañero, para saber lo imprescindible que es darle la importancia que tiene este fenómeno. Es decir, que no se ha repetido muchas veces, y menos con un equipo de radio. Equipo que se va turnando aquí. Chema deja espacio y se va hacia sus aparatos, que están ahí sobre una especie de zona de piedra que hace de sostén de muchas cosas extrañas para los no avezados en el mundo de la radio. Cascos, linternas, aparatos que centralizan cosas. Por aquí tenemos a un buen conocedor de esta tierra, Pablo del Olmo. Pablo, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Pablo, simplemente una cosa muy breve. ¿Es cierto que ha habido aquí mucha batalla, mucha historia, mucha guerra, mucha pasión en este mismo castillo, o es una leyenda también? No, no es una leyenda, es una realidad. Desde tiempos prehistóricos, pues aquí siempre ha habido, esto fue Castro Celta. ¿Castro Celta ya? Sí. Incluso anterior se han encontrado por aquí piedras pulimentadas, o sea, un asentamiento de tiempo inmemorial. Y bueno, mayormente ya dentro de la historia, una vez ya que el castillo estaba hecho en el siglo X, por aquí han pasado cantidad de reyes cristianos, califas, y siempre ha pasado de unas manos a otras, y aquí ha habido muchas escaramuzas, batallas, pasaba de un bando al otro, y claro, consecuentemente, pues muchas muertes, mucha violencia, y la zona, en fin, deprimida por el paso de los árabes, en una zona desértica que era de batalla continua. Interesantísimo, Pablo, porque nos hace la fotografía, como decía Santiago Vázquez, de por qué este lugar, siempre los lugares manchados con sangre, tienen algo muy especial. Por cierto, que estamos emitiendo vía satélite, Mariano Revilla, director de programas y de producción en la cadena SER, y buen amigo. Buenas noches. Buenas noches. Momento histórico para nosotros. Estamos emitiendo vía satélite porque la gente nos explica cómo estamos en vivo, en directo, y ciertas referencias importantes a ese nivel. Pero a mí me gustaría preguntarte a nivel muy personal, porque tú has vivido muchos acontecimientos con este maravilloso equipo, tan recordado, Medianoche, tan recordado. ¿Con qué imagen, con qué reflexión te quedas de lo que pasó aquí? ¿Por qué os pasó a vosotros? ¿Por qué crees que os pasó a vosotros y aquí? No lo sé. Yo creo que estábamos jugando un poco pues con estas cosas. Habíamos venido muchas veces, teníamos la sensación de que nunca pasa nada. Estábamos utilizando una historia que nos habían contado unos niños, porque al final la referencia última que teníamos de la Dama de Blanco era a través de unos niños que contaban y que lo habían visto aquí. A Antonio José le pareció una buena historia para documentar. Y bueno, pues estábamos un poco jugando a eso, ¿no? A que tuviese un final la historia con la imagen de esta chica apareciendo, y pasó aquello, un fenómeno extraño, pues que no tiene explicación lógica y que a cada uno nos ha causado una impresión diferente. ¿Es lo más raro, Mariano, que tú has vivido a lo largo de los años con ese equipo? Sí, es lo más raro y es lo único que de verdad me ha hecho pensar que hay otras cosas que no puedes entender y que no comprendes. Conoces la técnica perfectamente, como le ocurre a nuestro compañero Chema. ¿Aquello no pudo ser casualidad, Mariano? No, para nada. Para nada, porque contestaba, como han dicho antes, de una forma inteligente. Y porque contestaba al ritmo de las preguntas. Es decir, la alarma puede saltar en un momento determinado, pero no está esperando a que hagan la pregunta para saltar. Esas alarmas, una vez que saltaba, había que activarla otra vez. Inmediatamente que la activabas, si la respuesta era afirmativa y tenía que saltar 2 veces, saltaba inmediatamente. Cuando era negativa, saltaba una vez, la volvías a activar y había una pausa hasta la siguiente pregunta. Y sí hubo alguna pregunta más, pero la conversación terminó a la tercera respuesta. Entonces ahí se acabó. ¿Hubo inquietud o hubo miedo, Mariano? Hay de todo. Quiero decir, ahora en este momento, yo pensaba hace un rato aquí cuando estábamos todos en silencio, ¿qué pasa si ahora escuchásemos llorar a un niño? Claro, bueno, pues es una cosa parecida, todos nos callaríamos, callad, ¿qué pasa? ¿Qué suena? Primero intentas centrarte en la realidad, de dónde procede, por qué,
Bueno, pues eso, lo primero es la confusión. Cuando ves que aquello responde, miedo no puede haber, porque es un aparatito que está saltando. Lo que te extraña es qué es lo que está haciendo saltar aquello. Es una presencia que desconoces y ya está, es la extrañeza. Y luego los comentarios después, pues fue lo mismo. Tratar de analizar, de justificar el por qué había pasado. Y la sensación, Mariano, de que con eso no se puede volver a conectar, porque depende de él, no de nosotros. De eso no tengo ninguna duda. O sea, hoy podemos estar aquí, podemos estar viniendo todas las noches a este castillo y estoy convencido de que no volverá a pasar. Pasa en un momento por las razones que sea que desconocemos, pero pasa. Y pasó, y ya está. Isabel, Juan, la experiencia más rara que vivisteis a lo largo de medianoche, hay unas cuantas, que un día contamos si os apetece, pero la más extraña, la más marcada a fuego, sí, la que se vivió aquí. Duda. Y para mí la única. Nosotros habíamos salido muchas veces a investigar historias que nos llegaban y nunca nos había pasado nada. Nunca vimos nada, nunca sucedió nada. Y esa noche sucedió y era lo que te comentaba yo esta mañana. Yo creo que porque de tanto provocar, de tanto buscar, no aquí, en otros sitios, pues al final tuvimos que... fue como, pues no sé si como una especie de premio, ¿no? A tantas horas, a tantas noches que habíamos pasado por ahí sin dormir. Bueno, pues alguna vez tenía que pasar y pasó esa noche. Lo que yo estoy convencido es que fue un momento histórico. Chema, Juan, Isabel, el premio para nosotros es haber estado esta noche con vosotros, os lo aseguro, ¿verdad, Carmen? Y por supuesto, Pablo, Mariano, Alberto, Gerardo. Chicos, ¿estáis por ahí? Estamos. Aquí estamos, sí que... Seguimos en guardia, no ocurre nada, todo en paz. Todo en fortuna. Solo un murciélago que Exacto, nos ha dado un susto de muerte, pero nada más. De momento, todo en paz. Pues nosotros seguiremos aquí investigando. Carmen, todo un equipo ha hecho posible esta conexión en directo por satélite desde el Castillo de Río de Santiuste, siglo X, como nos decía Pablo, lleno de historia, y pasó hace 25 años. Gracias, amigos, muchas gracias a todos, de verdad, de corazón. Y aquí estamos, pase lo que pase. A los mandos de esta nave que se ha desplazado hasta el Castillo de Santiuste, Juanma Frasquet, también Pedro Espinosa, que ha hecho que todo salga bien, Miguel Ángel Palomo, Tomás González, Rafael Meneses, Curro Serrano, y llevando todo este equipo que tiene ese símbolo especial, tal vez un retrato del alma, ¿no? de este castillo, Manuela. ¿Pone Manuela? Sí, efectivamente, pone Manuela, nos estamos acercando. Es una pared blanca, el dibujo es con tinta negra y la cara desde luego es muy significativa, la cara de Manuela. Es una cara de sufrimiento en la pared y... es para verlo, Iker. ¿Los sonidos qué son, Gerardo? Ahora mismo estamos en el suelo de madera, las vigas, estamos justo encima de vosotros para que se hagan una idea los oyentes, y el suelo cruje porque el suelo está muy deteriorado, son vigas enormes de madera como laminado, y entre el suspiro del aire aquí en este segundo piso del castillo y el suelo de madera, la verdad es que... Oye, ¿estás bien, Gerardo? Está bastante desapacible, sí. ¿Todo bien? Sí, todo perfecto, Iker. Bueno, pues... un poco de frío. Sí, hace bastante frío, la verdad, pero estamos... dejamos delante del retrato de una chica joven, ¿no? Sí, una chica joven, como te decía, pared blanca, la tinta negra y la cara de Manuela mirándonos ahora mismo. La estamos enfocando con una linterna y desde luego el retrato es estremecedor. Vamos a tener una hora entera para saber lo que pasó, saber si vuelve a pasar, porque en esto nunca se sabe, saber por qué os pasó y saber qué ocurrió después. Lo bonito es haber reunificado a este equipo. Chema Fernández, que has traído una serie de aparatajes que son maravillosos. Vamos a poder escuchar cosas que también tienen su misterio. Ese día realmente no veníais a hacer radio, erais un equipo de radio, pero venís para otra cosa, ¿no? Sí, veníamos a rodar un programa piloto para televisión. Nos propusieron la idea y entonces Antonio José eligió el castillo para hacer el programa cero aquí, ¿no? Entonces vinimos pues con la intención de no de captar nada, sino pues bueno, de rodar poner el aparataje y tal,
Pero yo lo conecté, pero no con ninguna intención. De hecho, que no conecté todos. Por ejemplo, había cámaras infrarrojas que no las conecté, no estaban alimentadas. Y puse pues una serie de barreras infrarrojas, de ultrasonidos. Y bien, para rematar el programa, pues había que terminarlo con una aparición de la Manuela, ¿no? Una especie de simulación, ¿no? Sí, sí. Los medios técnicos que teníamos entonces eran bastante precarios, y entonces, pues a base de ingenio, pues lo hicimos, pues con unas cartulinas, pues polvo en el aire, un foco en contra, etcétera, tal, ¿no? Y lo rodamos. La siguiente secuencia giraba en torno al equipo. Estaba aquí descansando en la sala donde estamos ahora, aquí al lado de esta chimenea, alrededor de esta chimenea, y se disparaba una alarma, y todos nos levantábamos, estábamos descansando, cenando, tal. Empezaron a pasar cosas, Chema. Sí, pero en ese momento no. Pero tenemos que dejarlo aquí exactamente. Tenemos una hora de programa. Sí. Venga. Empezaron a pasar cosas. Hace 25 años. Sí. Aquí. Yo os doy las gracias, y a la audiencia de Milenio 3, que desde luego no se despegue de las sábanas o de donde esté. Esta noche aquí, en el Castillo. Buenas madrugadas, queridos amigos del misterio. Son exactamente la 1 de la madrugada y 43 minutos. Esta noche vamos a vivir algo muy especial. Y vamos a vivirlo todos juntos. Aquí al otro lado de la vieja puerta de este castillo medieval, ocurrió algo hace años. Muchos años. Algo asombroso, terrorífico y quizá inexplicable. Algo que cambió la vida de un equipo de radio que se acercó hasta aquí con el deseo de encontrarse con lo imposible. Hubo una auténtica comunicación con el más allá. Respondió alguien desde el otro lado. Quizá esta noche, esta misma noche, encontremos la respuesta. Bienvenidos al castillo. Bienvenidos todos al misterio. Realmente esta noche es una de esas en que se da gracias al cosmos por trabajar en la radio, porque uno soñó en ocasiones hablar a los demás desde un lugar como este. Una hoguera. Quizá a lo largo de la conexión escuchéis su crepitar, una hoguera real, no es ningún efecto. Un salón inmenso. Tuvieron que pasar muchas cosas aquí. Tuvo que haber pasión, amor, violencia, crímenes. Hay quien habla incluso de apariciones, precisamente aquí. Y es curioso porque a lo largo de la jornada nos hemos ido dando cuenta de la cantidad de personas que en los últimos años, en los últimos 30, 40 años, han vivido hechos inexplicables, distintos. En la cadena SER hacía tiempo que se rumoreaba y se contaba que un equipo de radio una noche se encontró de verdad con lo inexplicable. Y todos sabemos que eso es muy difícil, que cuando uno va con los micrófonos, cuando uno va con las grabadoras, cuando uno va dispuesto a cazar eso que está al otro lado, eso siempre es esquivo, siempre se escapa. Hubo unos compañeros que tuvieron más suerte. Unos compañeros, y no lo disimulo, que pertenecen a un equipo ya mítico, legendario de la radio española. Hace 25 años, justamente hace 25 años, y nada es casualidad, en este mismo suelo, en estas mismas almenas, en estas mismas galerías, un equipo de excelentes profesionales y también de soñadores intentaban acercarse a eso. Esta noche han querido contarlo. Han querido reencontrarse, han querido vivir la radio con nosotros y para vosotros.
Carmen, es muy emocionante esta noche. ¿Con quién estamos? En esta pequeña mesa, debajo de este techo que espero que, bueno, vea algún hueco incluso, espero que no haya ningún derrumbamiento de última hora, porque ha habido algún cascote. Estamos unos cuantos amigos, no muchos, ahora mismo tapados por las sombras. Tenemos muy poquita luz aquí. Buenas madrugadas, Iker, buenas madrugadas a todos los oyentes. Pues sí, la verdad es que es una noche especial, no solo por el lugar. Por cierto, Carmen, un aviso. Estamos aquí en directo, pero la gente puede participar, puede preguntar cosas a nuestros invitados, a nuestros protagonistas. En la pantalla de mi ordenador, esa que siempre llevo para estar en comunicación con los oyentes, veo reflejadas las llamas que hay detrás en la hoguera. Pero esa vía de contacto sigue abierta como siempre, Iker. 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre vuestros mensajes. Incluso podéis interactuar con nosotros, decirle a nuestros reporteros que tenemos situadas por varias partes del castillo dónde quieren que vayan o incluso qué experimentos quieren que hagamos completamente en directo. Pues vamos a hacerlo. Luego, bueno, quizá en la segunda hora cuente algo que me ocurrió a mí aquí hace muchos años. Nada es casual. Vamos a ir conociendo áreas de este castillo. Siglo X, lugar clave. Se alza sobre una especie de loma. Su vista es propia de halcón. Se maneja y se divisa gran parte de la llanura. Es un sitio solitario que ha pasado por muchas manos. Hay que agradecer al actual dueño que nos haya permitido amablemente profanar amigablemente este lugar para intentar informar. A la 1:49 creo que nuestro compañero Alberto Granados se encuentra en uno de esos puntos que podía ser inicio de este largo viaje. Un lugar de muerte, un lugar de símbolos. Alberto Granados, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Dónde estás exactamente? Pues ahora mismo estoy en un patio rodeado de almenas. La verdad es que hemos apagado todas las luces. La única luz que tenemos es la de las estrellas, hoy con un cielo estrellado precioso. Y estamos en lo que sería pues un antiguo cementerio. Ahora estoy ya andando por este cementerio. Aquí había bastantes huesos enterrados de las diversas batallas que ha habido en el castillo. Podemos ver algunas inscripciones en las paredes. ¿Inscripciones? Sí, vemos una espada invertida, vemos una especie de damero, vemos un barco y vemos incluso un símbolo templario al lado de una ventana. La verdad que esta zona tiene en un lado, es un jardín, una especie de jardín antiguo en el que vemos, estamos sobre la maleza. Estamos andando sobre este suelo en el que hay enterrados miles de cadáveres. Incluso decían algunos de los compañeros con los que hemos venido que en noches de luna se ven reflejados de vez en cuando los fuegos fatuos, se veían desapilamiento de huesos que teníamos aquí en este rincón del castillo. El fósforo que quizá generó algunas leyendas que en el pueblo de Rivas se contaban durante muchos años. Aparecidos, extrañas procesiones, todo confluía aquí. Pero, Alberto, por cierto, tienes un pasillo delante, ¿no? Tengo un pasillo a lo lejos, lo diviso desde aquí, con una vela encendida en el medio, y luego contamos más cosas. Luego contamos más cosas. Isabel, todo empezó por una serie de experiencias, vamos a dejarlo así, en este castillo. El programa Medianoche, digamos, casi montó campamento central en varias ocasiones, en un ambiente distendido. Hablando con vosotros tengo la sensación de que hay un run run que indica que... Bueno, pero antes Juanma Frasquet, compañero, como siempre en Nada del Misterio, ¿puedes mostrarme lo que se oye en otros puntos del castillo? Tenemos diversos micros. ¿Podemos hacer todos un poco de silencio y escuchar cómo se oyen diversas partes del castillo que vais a comprender por qué son importantes? ¿Lo escuchamos, Juanma? Tenéis que estar muy atentos todos, muy ojo a visor, o oído a visor sería mejor decirlo así, porque hay diferentes células sonoras donde nos encontramos, sino por la fecha. Y digo por la fecha por un simple elemento, la luna. Desde aquí no podemos vislumbrarla, pero la luna hoy mismo alcanzará la declinación al norte mayor del siglo XXI, también la mayor altura en el cielo en los últimos 37 años. Esto representa el punto más álgido al que ningún planeta llegará jamás ya en este siglo. Quiere decir que la luna es distinta, vamos a llamarlo así, y hay quien en este mismo pueblo, muy cerquita de aquí, miraba el castillo del siglo X y decía que veían cosas raras. No os asustéis, compañeros, si oís sonidos más o menos extraños. Es posible que haya sorpresas. Hoy los protagonistas son ellos. Isabel, Juan y Chema
Es un honor compartir radio esta noche con vosotros. Bienvenidos. Muchas gracias. Yo estoy todavía con la carne de gallina, os he escuchado toda la tarde. Hemos recordado historias. Oye, lo primero que se os viene a la mente de lo que pasó en 1981, cuando venís ni más ni menos que con el equipo, formando parte del equipo de Medianoche de Antonio José Alés, Chema, lo primero que se te viene a la mente. Bueno, pues la serie de fenómenos extraños, inexplicables que pasaron aquel día, ¿no? ¿Te marcaron? Totalmente, sí. Juan. Son inolvidables, vamos. Es la sensación de haber contactado con algo que no eres capaz de razonar qué es lo que es, que sí tuvo un diálogo contigo y aún así no hubo ninguna sensación ni de miedo ni de pánico y que no te iba a atacar, sino algo que está por encima de ti, que no sabes qué es, pero que de alguna manera te ha llenado, por lo menos a mí, bastante. Isabel, te veo ahí en la penumbra junto a una de las paredes, muy altas, por cierto, de este castillo, que es un lugar precioso. Ahora bien, la noche siempre da otro manto a las cosas, ¿no? Y ahora mismo el ambiente que se respira aquí es distinto. ¿A ti también te marcó? ¿Lo recuerdas? ¿Lo vives ahora? Lo vivo ahora, lo he vuelto a vivir nada más llegar esta tarde. ¿Qué es la primera imagen, digamos, que se te pasa por la cabeza? Parece que fueron protagonistas unos sonidos. Vamos a hablar, por ejemplo, de eso, ¿no? Sonidos que demostraban que ahí pasaba algo. Sí, fue unos sonidos que de pronto, sin saber por qué, empezaron a responder a un código que preestablecimos y que contestaban a nuestras preguntas, que había una sensación extraña en el ambiente, un aire gélido que en algún momento nos rozó a algunos miembros del equipo. Y bueno, es algo que yo lo recuerdo muchas veces, pero sin miedo, para mí fue algo inolvidable, como decía Chema antes. Algo inolvidable. Carmen, para que la gente, los cientos de miles de amigos que esta noche además están sintonizándonos con una sensibilidad muy especial, ¿con quién estamos hablando, Carmen? Estamos hablando con tres personas, tres protagonistas, tres miembros de un programa mítico que hacía Antonio José Alés en la cadena SER hace 30 años. Se trata de Isabel García, que en la época era productora de Medianoche, hoy es secretaria de Recursos Humanos en la cadena SER. También estamos con Juan Poseu, era también del equipo de producción de Medianoche y en la actualidad es empresario. Y por último, Chema Fernández, experto en técnica, el que llevaba todo el aparataje y los inventos que realizaban para poder captar esas energías, esas supuestas entidades. Es ingeniero en telecomunicaciones y da clases de imagen y sonido. Bueno, pues son la 1:48. Esta noche es muy, muy especial. Y ahora mismo, si os parece, vamos a recorrer poco a poco este lugar. Tenéis que verlo. Esto es radio, pero vais a verlo. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Coordinadas además con alarmas, con volumétricos. Vais a entender por qué. Porque hemos intentado cercar algunas zonas. Todo empezó, decía Isabel, con experiencias, por ejemplo, de Ouija. Y quizás se abrió alguna puerta, se abrió algo, se conectó con algo, no lo sé. ¿Cómo recuerdas esas primeras experiencias aquí? Las primeras experiencias de Ouija fue la primera vez que vinimos al castillo. Vinimos con oyentes, con un grupo de oyentes. Y bueno, pues sí, hubo gente que empezó a hacer Ouijas, a invocar a algunos a Manuela, que dicen que es la mujer que... Manuela. Manuela, la mujer que se aparece en este castillo, una mujer que fue asesinada aquí. Y bueno, pues esa fue la primera vez que vinimos a este lugar, y a partir de ahí pues continuamos viniendo a hacer otra serie de grabaciones, ya solos el equipo, y hasta que vinimos el día que ocurrió todo lo que vamos a contar esta noche. ¿Apareció la palabra Manuela en alguna de aquellas sesiones? ¿Os acordáis? Yo no lo recuerdo. ¿Lo recordáis alguno? No. Juan, Chema. No, porque yo en las ouijas no, es una práctica que no me gusta, no me acercaba yo siquiera. Sin embargo, se practicó. Yo sí las he hecho y no apareció en ningún momento la palabra. Manuela, que se queden los oyentes con ese nombre, porque parece que también, Chema, es importante el factor de la leyenda o de la historia, no lo sabemos, ese nombre. Luego no, creo que otro compañero, Gerardo, está cerca de un dibujo que quiero que me explique, pero parece que es una especie de leyenda recurrente, ¿no? Una chica muerta y que aquí todo el mundo os contó esa historia, Manuela, degollada en algún sitio. Sí, al menos esa es la noticia que nos llegó, ¿no?
A mí me llegó, ya terminado el programa, me llegó también que otro equipo vino aquí y que había incluso, no sé mediante qué tipo de prácticas habían conseguido incluso contactar con ella. No se llamaba Manuela, era un nombre árabe parece ser, y me dijeron que era la hija de un jeque árabe, algo así, que su padre la había degollado porque había sido infiel a su marido con un cristiano, algo así, algo de esa manera. Gerardo Peláez, compañero, creo que estás en un salón que yo recuerdo perfectamente porque la primera vez que llegamos aquí nos encontramos la tumba, o mejor dicho, la cruz que estaba encima de una tumba invertida. Eran tiempos más oscuros para este castillo y había una especie de carnero con capa dibujado en una de las paredes. Aquella escena en 1992, más o menos, no se nos olvidará nunca, Lorenzo Fernández y a mí. Y ahora mismo, a la 1:55, Gerardo con un micrófono se encuentra allí. Y es que ese salón tiene algunas inscripciones interesantes, ¿verdad, Gerardo? Buenas madrugadas. Hola, muy buenas noches, Iker. Así es, estamos en la entrada de ese salón. Antes de entrar vamos a desactivar uno de esos sensores de movimiento que tenemos activados. Vamos a apagarlo para que no salte antes de que entremos. Ya está apagado. Y estamos bajando unas pequeñas escaleras que hay en este enorme salón. ¿Cómo es el salón? El salón es enorme, el suelo es de madera. No sé si podéis oír los crujidos al andar porque está muy deteriorado. Hay una enorme chimenea presidiendo ese salón, las ventanas que rodean todas las paredes de este salón completamente huecas. El aire de Guadalajara entra por este salón y la verdad es que la temperatura ahora mismo es bastante baja, desapacible la noche, y nos estamos aproximando poco a poco a una de esas paredes que tú dices